Ustedes cada tanto díganmelo, porque me olvido y después es un tema. A ver, vamos acá. Ok, estos son nuestros pizarrones. Lo último que habíamos visto, acá, función cuadrática. ¿Qué cosa, Damián? No, digo, veo todo esto y me asusta. No, nunca jamás. Mandamos todos los pizarrones nosotros, así que no. Está todo grabado, no te asustes. Lo fuimos haciendo paso a paso. Bueno, lo último que habíamos visto era esto del miércoles, que empezamos a construir la función cuadrática, ¿se acuerdan? La marcamos, o sea, lo que tiene la función cuadrática, ¿qué característica tiene importante? ¿Por qué es función cuadrática? ¿Qué diferencia tiene con las otras funciones? A ver, ¿qué se acuerdan? Está al cuadrado. Exacto, así de sencillo. Este numerito de acá, que está ahí arriba, ¿sí? Que dice que la variable independiente, o sea, esta, que en general es la x, pero puede ser cualquiera, está elevada al cuadrado y es el máximo valor al que está elevado. ¿Sí? Sí. También nos podemos encontrar con una función cuadrática como la que está acá, que tiene un 3 por x, pero la x está elevada a la ¿cuánto? Cuando no tenemos nada elevado. ¿Esta cuánto está elevado? Esa nada. Y si es a nada, ¿cuánto puede estar elevado para que parezca x? Al 1 o al A 0. 1, No sé. perfecto. O sea, lo que tenemos acá, miren, yo la voy a poner acá al 1, pero que le vamos a poner un poquito de zoom, porque me parece ser un poquito chiquito. Ahí está. Cuando tenemos acá elevado a la 1, ¿sí? Lo que estamos diciendo, pero en que acá vamos a ponerle elevado, porque si no, se puede entender más. Nunca se pone elevado a la 1, ¿no? No se pone elevado a la 1 porque es lo mismo que nada. Cualquier cosa elevada a la 1 me da esa cualquier cosa. Por ejemplo, 2 a la 1 me da 2. Entonces, no se suele poner. Ahora, lo que nos sirve a nosotros es saber que al mayor exponente al que está elevado a la x, ¿cuál es? El mayor exponente. El 2 al cuadrado. Claro, 2x al cuadrado. O sea, este 2 chiquitito que está acá, que lo vamos a resaltar ya con rojo, no sabemos con qué, el que está resaltado con rojo, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que es el mayor exponente al que está elevada a la x. Y eso es lo que nos indica, ¿sí? Que es una función cuadrática, ¿sí? Es el mayor exponente al que está elevado la variable independiente, ¿sí? Porque fíjense que antes nosotros habíamos hecho, cuando estuvimos haciendo y recuperando un poco el conocimiento de qué era una función, estuvimos calculando, ¿se acuerdan? Estuvimos armando cuántos litros había cuánto pesaba un barril. Entonces, si nosotros pensábamos cuál era la forma funcional del barril, habíamos armado esto de acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son las variables en ese caso? Vamos a pensar un poquitito con esto de las variables, así queda bien el concepto de función cuadrática. Litros. Litros, o sea, los litros de agua es... Kilos. Y los kilos, ¿no? Los kilos totales. Claro. Fíjense que yo acá lo que voy a multiplicar cuando multiplico por 1 es, vieron que es 1 kilo, que cada litro de agua pesa 1 kilo. O sea, es decir, que por cada litro yo tengo 1 kilo. ¿No? Así es. Entonces yo lo que voy a poner es que la relación es kilo-litro. Ajá. ¿Sí? No sé si llegan a ver acá. Ven que a ver, Sí, este que queda como un poco... No, pero se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Es kilolitro, ¿sí? O otra forma de poderlo expresar, vamos a poner acá, así queda un poquito más prolijito y lo ven mejor. Vamos a insertar nuestras ecuaciones matemáticas e insertamos esto de acá, fracción, y ponemos arriba los kilos, ¿sí? Y abajo los litros, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos decir que nuestra función, esto va a ser igual a los kilos totales. Así es. Sumado lo Podemos vale. poner, claro, podemos ponerle si quieren, podemos poner este que le ponemos I, que I va a estar medida en kilos. ¿Sí?
Sí, sí, Se le puede poner cualquier letra, ¿sí? Esto estamos de acuerdo. sí. Ahí está. Entonces, esta va a ser nuestra función, ¿sí? Va a ser L, que es una de las variables, como me dijeron recién, que la voy a reemplazar por la cantidad de litros, por 1, ¿no? La voy a multiplicar por 1 más 3 kilos. Y esto me va a dar el resultado de I, que es la otra variable, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, pregunta, L, ¿a cuánto está elevado como máximo valor que está elevado? Miro. Y en este Con caso uno. la 1. Está elevada a la 1, ¿sí? Y fíjense que no hay otra, no está elevado a otro valor que no sea 1, ¿sí? No está elevado a otro valor que no sea 1. Entonces, eso es lo que nos determina que sea una función lineal, ¿sí? ¿Todos lo ven esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. Es como un sí, medio más o menos. Es como que te creo, pero no te creo. No, No sé. lo que me pasa a mí en mi caso, que me cuesta por ahí reemplazar el tema de las letras, en una ecuación tener letras es como que me confunde. Entiendo cuando lo explica, pero en el momento es como que me confunde un poco. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse también. Es cuestión de acostumbrarse y de encontrarle también, ¿sabes qué? El significado de por qué estoy haciendo lo que hago. Mira, vamos a poner así. Es por lo menos lo que me pasa a mí, ojo. Esta es la ecuación que nosotros nos habíamos armado del barril, ¿sí? Vamos a borrar esta acá, ¿sí? Esta es la ecuación que nos habíamos armado del barril, que dijimos que era una función lineal, ¿sí? Y esto también lo vamos a explicar así porque también le sirve para la semana número 5 de funciones polinómicas, ¿sí? Así vamos arrancando un poquitito con todo, porque todo está relacionado. Vieron que en matemática nada se escapa de nada y todo está relacionado. Fíjense, dijimos que esta era una función lineal. Otra forma de escribirlo, porque por ahí la ven media rara, porque decís tengo el igual del otro lado, es rarísimo esto. Bueno, yo puedo poner esto de la siguiente manera, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Nada raro. Pongo así, pongo igual, y le voy a poner esto. Estoy manteniendo la igualdad, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Es exactamente lo mismo. Yo mientras mantenga la igualdad es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo ahí, que está medida en kilos, ¿sí? Esto se lo puedo poner o si no lo puedo poner afuera. Si quieren lo vamos a sacar para que no confunde, que es solamente la letra, ¿sí? Me queda es igual a L por 1 más 3, ¿sí? Por 1 que la unidad de medida que tiene es kilolitros, ¿sí? Y esta L tiene la unidad de medida en litros. ¿Está bien? Entonces, esto nosotros decimos que es una función lineal porque el grado al que está elevada la variable independiente, que es la amarilla, ¿no? La amarilla que es la variable independiente, es 1, ¿sí? Entonces es una función lineal porque el grado, ¿se entiende eso que digo? Yo digo grado porque le digo es el exponente al que está elevada, el mayor exponente al que está elevada la variable independiente, ¿sí? No importa, no se acuerden de la palabra, pero lo importante es mirar a cuál es el mayor exponente, el que está elevada a la variable independiente, y eso me va a determinar si es una función lineal, cuadrática o zaraza, como quien dice, ¿no? Entonces, es una función lineal porque la L está elevada al el mayor exponente que está elevado es 1, ¿sí? Entonces, el grado vamos a poner así, que es el grado del polinomio, ya vamos a ver lo que es, no importa, ¿sí? O el grado, mayor exponente al que está elevada la función, mayor exponente al que está elevada
la variable independiente. Vamos a poner variable independiente, que dijimos que la variable independiente, en este caso es la amarilla, ¿sí? Que es la que no depende de nadie. En este caso son los litros, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Es uno. igual a 1. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Eso es lo que me determina que sea una función lineal. ¿Sí? Eso es lo que me determina que sea una función lineal. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa con la función cuadrática? La función cuadrática lo que va a tener, ¿sí? Si yo agarro y, por ejemplo, tomo lo que habíamos hecho acá, y vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Para poder usarlo. No me lo copió. A ver. Ahí está. La función cuadrática lo que tiene, ¿sí? Vamos a borrarle todas estas cosas porque pueden variar un poquitito, ¿sí? Fíjense lo que sucede con esta función cuadrática. ¿Cuál es el mayor exponente al que está elevada la variable? El 2. El 2. El 2, ¿sí? Hay una que está elevada a la 1, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, no tuviera este término, ¿sí? Vamos a ponerlo en color blanco, desaparece este término, ¿sí? ¿Ustedes qué dirían de esta función? ¿Qué tipo Es de una función? función lineal. Es una Claro. función lineal. O sea que si me desaparece el término cuadrático, automáticamente se me convierte en una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, cuando aparece este, ¿sí? Y que tenemos esto elevado a la 2, me está indicando que la variable, de vuelta la vamos a pintar las variables en color amarillo, ¿sí? Está acá, la variable está acá, ¿sí? Nos está indicando que el mayor exponente al que está elevada la variable independiente es a 2. Entonces, eso es lo que determina que sea una función cuadrática. Este análisis que estamos haciendo tiene que ver con el grado del polinomio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la semana 5. No se asusten con eso, ya lo vamos a ver, pero para que vayamos incorporando conceptos, ¿sí? Que tienen que ver unos con otros. Entonces, en este caso, función cuadrática, el grado de polinomio mayor exponente al que está elevada la variable independiente, que en este caso no sabemos cuál es, pero sabemos que es x, ¿sí? La variable independiente, es igual en vez de a 1 a 2, ¿sí? Y eso es lo que va a determinar que sea una función cuadrática, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Lo que decía Damián del tema de acostumbrarse a usar las letras y las X es una cuestión de ir ordenando un poco los problemas, ¿no? ¿A qué le llamo cada cosa y por qué? Podemos usar cualquier letra, pero habitualmente se usa X e Y. ¿Se puede usar cualquiera? Sí. Y algo que yo explicaba en la clase pasada era que esto se lee f de x, ¿no? Esto de acá se lee como f de x. ¿Por qué se lee f de x? Y esto, si nos recordamos un poco cómo era el tema antes para las mujeres con los apellidos, ¿no? Cuando se casaban, heredaban el apellido del marido, ¿no? Entonces decías, no sé, Remedios de Escalada, yo puse el ejemplo ese, pues el primero que se me ocurrió, pueden usar cualquiera, pero Remedios de Escalada de San Martín, ¿no? El de San Martín es como que, bueno, es como que la mujer dependía de San Martín, ¿no? Había contraído matrimonio con San Martín. Entonces, ese de San Martín lo que me está diciendo es que hay una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia de alguien. ¿Sí? Por suerte eso se cambió, pero eso es lo que queremos también transmitir cuando decimos esto cómo se lee, esto que está así, F paréntesis y X, se lee, voy a poner acá como se lee, F de X, ¿sí? Así se lee. ¿Por qué se lee f de x? Porque quiere decir que esta f, para poder existir, o sea, esta variable f que le ponemos, en este caso le pusimos y, o sea, la podemos nombrar con una letra, depende del valor que tome x, ¿sí? Por ejemplo, acá en vez de poner y, podríamos poner y, que depende de qué. De X.
esta I de acá arriba, de que es del barril, ¿de qué depende? ¿Cuál es la variable independiente? En los litros. ¿Cuál? Bueno, Los Los litros. litros. L. Perfecto, los litros. O sea que va a depender de L, ¿sí? Claro. Entonces yo Sí, lo sí, puedo sí. poner así. Y que depende de L, ¿no? Y de L. Lo que estoy diciendo con eso es que para que exista I, para que exista la cantidad de cuánto pesa el barril, necesito hacer esta cuenta. Necesito poder hacer esta cuenta y tiene una dependencia del valor que le dé a L. ¿Sí? Y esto es lo que pasa acá con esto, ¿no? Yo a esta f de x le puedo poner que es igual a I, ¿no? Para poner la nomenclatura. ¿Eso se entiende? Entonces yo lo que estoy diciendo es que acá existen variables que son independientes y hay otras que son dependientes, ¿sí? Que dependen de alguien para poder existir. Claro. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que encontrar para poder definir cuáles son mis variables, ¿sí? Entonces eso se lee f de x. ¿Vamos hasta acá? Bien. Lo que habíamos visto la última vez, la última clase, habíamos empezado a graficar esta función cuadrática y nos había quedado una parábola, ¿sí? Nos había quedado una parábola, que este es el dibujo clásico de la función cuadrática. Puede ser una parábola que esté contenta o una parábola que esté triste, ¿sí? O sea, al revés. Entonces, ¿de qué dependía el contenta o el triste? Acá sí voy a poner un poquitito de zoom, que fueron los pizarrones que mandamos el miércoles, es si el numerito que acompaña a la x al cuadrado es positivo o negativo. Si es Negativo, positivo, exactamente, si es positivo está contenta, si es negativo está triste. ¿Sí? Y esa va a ser la gráfica. Y lo que estuvimos haciendo, que te recomiendo mucho, Damián, que mires el video de la tutoría, estuvimos jugando mucho hasta que llegamos a construir qué es lo que sucede, o sea, cómo afecta el 2 al x al cuadrado, cómo afecta este 3 al x a la 1 y cómo afecta este menos 5. ¿Sí? Estuvimos jugando con GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y esta es la estructura polinómica básica de una función cuadrática. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? vamos. Vamos bien, vamos bien. Bien, entonces, vamos ahora a meternos, ¿sí? Vamos a meternos acá, yo tengo abierto, un momento, acá estamos, ¿sí? Acá tenemos lo que tienen que ver con algunas cositas como para también poner. En la semana 3, ustedes lo que se van a encontrar en actividades de la semana, fíjense que estas actividades de la semana eran para discutir, no son para entregar, pero que también están piolas para hacer, para poder recordar un poco, ¿no? Para recordar un poco lo que era el tema de funciones. O sea, si nosotros hace mucho que no nos conectamos con el tema o no hicieron mate 2 hace poquito, está bueno para repasar. Yo lo que voy a hacer después es subir los resultados, las soluciones de esto, pero fíjense que en la semana 3 ustedes tienen un repaso de funciones, ¿no? ¿Qué era esto de una función? ¿No? Y hay algunos ejercicios que podemos empezar, si quieren, a discutir por un foro, a ver si hicieron o no hicieron este ejercicio. No son para entregar, es nada más para poder acordarnos y repasar, ¿sí? ¿Qué era una función? Por ejemplo, acá está Rodrigo, que está sentado en una hamaca, y cuando empieza a hamacarse, sus pies se mueven con la intención de columpiarse más alto. Entonces, bueno, ¿cuáles de estos gráficos para nosotros representan la hamaca y por qué? ¿Sí? Y acá sí ya tenemos un cálculo de cómo hacemos las funciones, cómo las hacían ustedes habitualmente en Mate 2, que es, bueno, tengo, no sé, la base y la altura de un rectángulo y quiero calcular el perímetro, entonces, bueno, ¿cuáles de estos gráficos representan eso? Y acá para hacer un cuadrito y graficarla. Esto es un repaso de funciones, ¿sí? Que no, lo que hacen es ponernos un poco en tema, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, si ustedes todavía no se chocaron con el tema de función cuadrática, no nos acordamos que es una función, recomiendo fuertemente arrancar por acá, desen tiempo para esto, porque lo que hace es poder recordarnos este tan importante que hablábamos la primera clase, de que una función, ¿sí? Una función es una relación de variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto puede ser o no una función, esto que encontramos en una oración, utilizaré 20 kilos de semilla por cada hectárea que tengo para sembrar. Ok, si es una función, ¿cuáles son mis dos variables? ¿Sí? ¿Está bien?
Entonces, yo los invito a que, si quieren estos son ejercicios, por ejemplo, esta es muy fácil, es rápida, es agarrar y decir si es función y cuáles son las variables, ¿no? Acá es elegir el gráfico y justificar por qué. Esta puede llevar un poquitito más de tiempo porque es elegir el gráfico y después calcular valores, pero tampoco es que digamos tan difícil. Es un repaso, son todos conceptos conocidos. Y después lo que tienen es las actividades de función cuadrática, que fíjense, podemos empezar a hacer ahora. Estas son actividades para discutir. Determinar cuál de las siguientes funciones es una función cuadrática y justifica tu respuesta. Bien, de lo que acabamos de ver recién. Fíjense, ¿cuáles dirían de estas de acá que son función cuadrática y por qué? Por ejemplo, vamos con la 1. ¿Es una función cuadrática? Sí. Sí. ¿Por qué sí? Porque está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. La x que está con un -1 entre paréntesis, ahora vamos a ver por qué, pero está elevada al cuadrado, o sea, está afectada esa x por el elevado al cuadrado y es el mayor exponente que tiene, ¿sí? Entonces la primera es una función cuadrática. La segunda, ¿es una función cuadrática? No. No, porque está elevado al cubo. Está elevado al cubo. Entonces, si está elevado al cubo, no es función cuadrática. La condición es que esté elevada a la 2. Así que es un lo siento, no es función cuadrática. La tercera, ¿es una función cuadrática? Sí. Sí. Ah, sí. Sí, porque está elevado acá a la 2. ¿Sí? Entonces, la cuarta, ¿es función cuadrática? No. No. ¿Y qué tipo de función es esta? Lineal. Lineal, porque está elevada a la 1. ¿Sí? Es una función lineal. ¿Sí? Y la última, ¿qué tipo de función es? Lineal. Es una lineal, ¿sí? Fíjense, vamos a volver a usar acá a nuestro amigo GeoGebra. Por las dudas, para los que no vieron el video anterior, GeoGebra se hace así. Uno pone en Google GeoGebra, aparece esta URL, geogebra.org, que es la que les pasé por el chat de WhatsApp. Yo Ponen preguntaba qué iniciar era GeoGebra cuando dijo. ¿Qué? Le iba a decir, ¿qué es GeoGebra? Ah, ¿viste? Acá estamos. No, vamos a borrar lo que habíamos hecho. Esto GeoGebra es una calculadora matemática muy buena y es de software libre, Damián. Entonces no tenés que instalarte ninguna licencia ni pagar nada. Software libre de gente muy creativa que hace cosas por el bien común. Y te podés hacer una sesión, ¿no? Como si fuese Google, también como el mail. Se pueden hacer una sesión para ir guardando todos los laburos que hagan, ¿sí? Si yo pongo abrir sesión, a ver si me conecta, ¿no? Por ejemplo, cuenta de GeoGebra. Yo creo que la tengo con esto, yo ya no sé qué tengo. A ver, acceso. No me acuerdo la contraseña, así que yo accedo por Google, más fácil. Accedo por Google, elijo mi cuenta y ya está. Y acá me queda la sesión, estoy logueada. Entonces quiere decir que yo lo que puedo hacer es, me logueo y puedo ir guardando todos los laburos que voy haciendo. No los pierdo lo que hago, ¿sí? Me guarda todos los trabajos. Entonces, vamos a introducir, lo que hicimos acá es que esto lo que te permite es graficar, ¿no? Yo pongo acá, introduzco, lo que habíamos hecho era ponerlos, lo voy a poner así de a uno, muy bien. Lo que yo hacía era, tengo 3 partes, introduzco acá lo que quiero que se dibuje en la parte donde están los ejes cartesianos, y puedo usar acá el tecladito que me pone GeoGebra, ¿sí? Para no cometer errores. Y lo que queríamos graficar era esto de acá, que estábamos haciendo acá la tarea, que era esta función. h de x es igual a 5. ¿Sí? Algo que le pasa a GeoGebra es que actúa medio por convención, entonces las únicas letras que identifica, fíjense que son x, y, z. La z aparece porque después, si uno quiere dibujar en 3 dimensiones, aparece el eje z. Sí. Pero nada más que por eso, no lo vamos a usar en Matemática 3. Pero entonces, en este caso, en vez de usar la h de x, va a ser como si todo esto fuera igual a y. Y de X. Claro, y de x, exactamente. Entonces, como yo les había dicho a los chicos en GeoGebra, esa parte no se escribe y se pone lo que está después del igual. Es decir, lo que está después del igual es el 5, nada más, ¿no? Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, esto de acá. A ver cómo lo grafica, que dijimos que es una función lineal. Vamos a comprobarlo.
La pongo acá, a ver si me la toma, perfecto. Vieron que puse control C, control B, pongo enter, y acá me graficó la función. Es una función lineal, ¿ven? Acá está la función lineal. ¿Sí? Es así de fácil, Damián. Por eso es tan glorioso GeoGebra. Uno que está media hora graficándolo, GeoGebra te lo hace en 2 minutos. Si yo No, acá es en vez de poner... interesantísimo. ¿Qué? Es interesantísimo, la verdad que está muy bueno. Sí, 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 tiene cosas aparte muy copadas. Si ustedes se ponen a buscar, tiene cosas muy interesantes en 3D. Bueno, esto es lo mismo de siempre, nos conectamos de vuelta. Entonces queríamos poner, acá lo que vamos a poner, fíjense que yo puse lo que estaba después del igual y me graficó la función y solo GeoGebra me puso f de x igual. ¿Sí? Entonces eso dejémoslo para que lo ponga GeoGebra, para que no haya errores. Acá voy a poner nada más que el 5. Pongo enter. Y no me quedó la función. Maldición, eso puede pasar. Borrar. Lo que voy a poner entonces, vamos a poner acá. Esto es lo mismo que poner 5 más 0 por x. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo pongo 0 por x, me va a quedar 5. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque lo que quiero es, porque a veces GeoGebra no sabe si lo que estoy queriendo marcar es un punto o una función. Entonces es necesario poner la variable. ¿Sí? Fíjense cómo es cuando yo tengo una función que solamente tiene igual a un número. ¿Cómo es esta función? Lineal. Es una función lineal, pero es horizontal, ¿no? No tiene inclinación, como la verde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, lo que va a suceder es que justamente este numerito que acompaña a esta x lineal es lo que me dice la pendiente o la inclinación de esta función lineal. Cuando tenemos solamente un número, quiere decir que esa pendiente es 0, o sea, no tiene pendiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la mesa, menos mal que no tiene pendiente, porque si tuviera pendiente, se caería todo. Las veredas de la calle son sin pendientes, ¿no? Estamos siempre utilizando esta función que es una función constante, ¿sí? Pero fíjense que es una función lineal. Y para poder graficar entonces la función cuadrática, por ejemplo, podemos tomar esta, a ver si me la toma. Si no la podemos escribir distinto, debería suceder. A ver, porque no. Acá este 2 no, y vamos a poner al cuadrado. Ahora sí. Ponemos enter y fíjense que ahí dibujó la famosa parábola de la función cuadrática. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? Hasta ahora sí, por lo menos yo sí. Bien. Entonces acá fíjense que ya el primer ejercicio estamos. Acá la idea es, en este de actividades, es poder armar, ¿no?, la tabla de valores. ¿Sí? La tabla de valores de la función cuadrática. ¿Cómo completo la tabla? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando yo tengo que calcular el valor de y, ¿qué tengo que hacer y a esto quería llegar? ¿Qué tengo que hacer para poder saber cuánto vale y? Que dijimos que es f de x. ¿Qué debería hacer? Resolver el tema ese de ABC que habíamos visto, donde A tiene un valor, B tiene otro valor y el valor independiente es C. Ok, eso sería como, yo acá no dije nada, pero sería como en la forma polinómica. Pero nosotros fíjate que acá no sabemos cuál es A y B y C porque está puesta distinta la función. Y ahí también era donde yo quería llegar. Digo, bueno, ¿cuál es A, cuál es B y cuál es C? Bueno, control Z me queda cualquier cosa, ¿sí? ¿Cuál es A, cuál es B y cuál es C? A es 2x al cuadrado, B es 3x y C, Acá. claro, estoy viendo esa ya. Y C es menos 5. Bien, esto lo que estamos haciendo es la forma polinómica. Vieron que yo acá le puse que está la forma polinómica, ¿sí? Esta es la forma polinómica de la función cuadrática. Hay otra forma, ¿sí? Hay otra forma. Ahora vamos a hacer así.
que se llama la forma canónica. ¿Sí? Y que es la forma de las funciones que estábamos viendo. Fíjense acá. Esta de acá, a ver si nos acordamos, vamos a recuperar un poquitito lo que habíamos visto acá. Esta es la forma polinómica, acá vamos a poner forma canónica y ahora vamos a ver de qué manera, cuál es la diferencia entre una y otra. Fíjense que se llama forma polinómica, por eso yo antes, cuando arranqué la clase, dije, bueno, esto es muy parecido a los polinomios que vamos a ver en semana 5. Sí, porque justamente tiene la forma de un polinomio, por eso se llama forma polinómica. Y es lo que vamos a ver en la semana 5. Ya que hablaste, Pascual, de esto, repasemos un poquitito qué es lo que nos decía cada cosa. C, ¿qué era? El independiente, el -5. Bien, maravilloso eso que dijiste porque nos va a servir. Acordémonos que C es el término independiente. ¿Por qué es independiente? Pues no tiene ninguna X. No tiene ninguna X que lo esté afectando. Si yo esto lo separo en términos, tengo 3 términos, ¿no? Los más y los menos que están fuera de paréntesis son los que me separan los términos, ¿no? Yo tengo 3 términos, como 3 cajitas distintas para analizar. El C es el único que no tiene una X en su término. Es un término independiente y entonces, ¿qué rol va a tener en la función? ¿Qué va a hacer? Ajá. ¿Qué era la relación, relación independiente? Ahí está, es la ordenada al origen, creo que lo dijo por ahí Cristian. Es la ordenada al origen. ¿Y qué era la ordenada al origen? El 0 y la Y. El 0 y la Y. El punto por las dudas lo que repasamos, miren acá. Ordenada al origen, representada por el término independiente, ¿sí? Aquel que no tiene X, y es el valor que toma la función cuando X es 0. ¿Eso qué quiere decir? Y va a cortar al eje. Sí, dale, Pascual. Claro. No, ahí lo que me da, estoy mirando el GeoGebra y me da 0, -5, que esa sería la ordenada en el origen. 0, -5, ok, que estás viendo, ¿qué estás mirando en el GeoGebra? Mira qué bien el GeoGebra. Reproduje el cálculo y me de da, acá. claro, me da la ordenada en el origen, donde el 0 conecta con la Y. Ok, ¿estás haciendo de acá que estoy mostrando, o estás haciendo otro? No, a ver. ¿O Me parece que es el que hice. Sí. Perfecto. Entonces, si vamos a ponerlo esto acá, así también lo pueden ver todos. Esto es lo que hizo Pascual. Es más, podrías mostrar vos tu pantalla, sería más divertido. No, porque lo tengo en la computadora y estoy con el teléfono también, es un tema. Ah, bueno, no pasa nada. A ver, dígame qué color me falta. ¿Qué ponemos? Amarillo, no se va a ver. Le vamos a poner, qué sé yo, violeta. Para que se note. Bien, fíjense, la violeta es la que hizo Pascual. Entonces, ay, no me quedó a la 2. Porque no lo hice al cuadrado. ¿Ven? Estas cosas pueden pasar. Hay que elegir al cuadrado. Ahí está. Ahí está la violeta, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en la violeta, acá despintamos para no marearnos, miramos la violeta, la ordenada al origen va a ser aquel punto que corta al eje Y. Entonces, va a ser el puntito que está acá, ¿sí? Que yo me acerco, y claramente es este -5, ¿no? ¿Y cuándo es -5? Cuando X vale 0, ¿sí? Entonces es el valor que me da la función cuando yo reemplazo a la X por 0, ¿sí? 0 al cuadrado me da 0, por 2 me da 0, más 3 por 0. 3 por 0 es 0, entonces me queda 0 más 0, 0. Menos 5 me va a quedar -5, ¿sí? Entonces, término independiente, ordenada al origen, ¿sí? Ordenada al origen va a ser este valor de C. Bien, ok. ¿Qué pasa con A? ¿Qué es lo que me determinaba A? ¿Qué me determinaba A? A me determinaba la X al cuadrado.
A me determinaba la x al cuadrado. Hay algo importante, no sé si me determina la x al cuadrado, es la que está afectando a la x al cuadrado, ¿no? Que me la determina, pero está afectando. Hay algo que acabamos de decir antes, ¿sí? Cuando la pintamos de color blanco, cuando la desaparecimos. ¿Qué pasa si A vale 0? En vez de 2. ¿Cómo me quedaría todo este término de acá? ¿Cuánto valdría? 0. 0. Entonces 0. quiere decir Claro. que ese término, lo que sucedería es que desaparecería, ¿no? Claro. Desaparece el término. Entonces, si desaparece